I see trees of green, red roses too. Estamos con el profesor de Tito ya en este bloque abordando el motivo de su visita aquí a la ciudad de Belleville, que ha sido justamente hablar de esta figura tan pródiga en tantos sentidos que ha sido Alberdi. Alberdi, que es una persona que, fíjese, en lo personal, le digo, yo no lo consideraría tan importante desde el punto de vista de sus famosas bases que sirvieron para la redacción de la Constitución, sino en algo que a mí siempre me inquietó y que nos sigue inquietando en el presente. Siempre sabe que cuando ha habido conflictos, cuando aquí en la ciudad de Belleville, o inclusive a nivel provincial, o hasta una elección nacional, siempre uno ha visto cómo los distintos sectores antagonizan de tal manera de que a veces hay fricciones muy parecidas a la violencia, e inclusive uno diría, hasta lo que es recomendable para cualquier administración, hagan lo que tengan que hacer, pero por favor cuiden la paz. Para mí, el valor más fundamental de todo. Después, si no hay paz, no se va a poder hacer ninguna otra cosa. Y si hay algo que impresiona mucho de Alberdi, a mi criterio, es esta oposición a la guerra de la Triple Alianza, a esta cuestión en donde directamente habla del crimen de la guerra. Es decir, quizás ese Alberdi es el que me llamó más la atención, inclusive, que seguramente lo que va a ser el motivo de su conferencia, porque, es decir, estamos en épocas en donde es tan importante acentuar este valor, a mi criterio, ¿no? Que rescatarlos de esa perspectiva me parece también un homenaje. ¿Un hombre contradictorio, Alberdi, o no? A su entender. Antes de organizar esta conferencia, que gracias a la gentil invitación del Colegio de Abogados vamos a brindar en un rato, consulté con algunos amigos especialistas en Alberdi y llegamos a la conclusión, un poco así intercambiando ideas, que no hay un Alberdi, no hay dos Alberdis, no hay tres Alberdis. Todavía no nos pusimos de acuerdo si hay 4 o 5 Alberdis. Alberdi fue un hombre que fue evolucionando y cambiando y adecuándose a distintos momentos de la Argentina, y esos momentos los fueron ubicando en distintas posiciones. Por ejemplo, hay un Alberdi que elogia a Rosas y hay un Alberdi que critica violentamente a Rosas. Hay un Alberdi que polemiza con Sarmiento de la forma más brutal, digamos, sobre todo por parte de Sarmiento, que era mucho más agresivo que Alberdi. Y después hay un choque de manos cuando vuelve al país en el año 79, y es Sarmiento, el secretario personal. Sarmiento era ministro del Interior, el secretario personal que lo va a buscar a la rada del puerto y lo lleva a su casa y le dice: por fin tengo alguien interesante con quien conversar, dice Sarmiento, en este país. Entonces hay varios, pero esos varios efectivamente tienen algunas líneas rectoras. Una línea rectora es la paz. Pero a mí me parece que esa paz, es exploratorio, tiene un concepto que es el orden. Que lo que para Alberdi era decisivo era el orden y la seguridad. Desde ahí instaba a arreglos pacíficos, pero sin negar que hubiera gobiernos fuertes que garantizaran la seguridad. Es decir, tenía la idea de la gobernabilidad. Absoluta y totalmente, porque es de una época en que en la construcción de la República hay efectivamente grietas de aquella época que eran algo más que grietas, ¿no? Abismos. O sea, abismos, unitarios y federales. Guerra, miles de muertos, o sea, no estamos hablando de discusiones periodísticas, ¿no? Estamos hablando de batallas de las más... Permítame poner esto en ese contexto, porque es quizás, para que no sea chino básico para nuestra audiencia. Quisiera llegar a esta idea, ¿no? Alberdi es una persona que, como usted dice, pone orden, o intenta poner orden, sobre todo, orden desde el punto de vista de los derechos y deberes de cada uno de los integrantes de una sociedad, luego de el nacimiento de un país
que fue muy controversial, porque queremos rescatar en este sentido lo que usted también aportó en su momento como esto que fueron las dos independencias, tanto la de 1810 como la de 1816, y entender que nuestro país nace en ese 1810 bajo la égida o bajo la invocación todavía de la corona española, y que en el 1816 todavía está la idea de la monarquía, es decir, todavía aquellos dirigentes importantes del nacimiento de nuestra patria ni siquiera tenían, yo no sé si decirlo de esta manera tan brutal, pero ni siquiera tenían una idea de democracia, era una idea de monarquía, era como poner orden en un contexto en donde cada provincia hacía su propio estado, cada sector quería tener su propia, como usted lo denominó también, republiqueta, y en ese contexto era necesario poner ese orden que da la impresión de que trata de poner Alberdi en sus bases. Un poco en la misma idea de que los televidentes puedan tener una visión de cómo es el proceso. Tengamos claro que las repúblicas no existían en el mundo, o sea, era una tarea en construcción. Había un solo país que tenía una constitución, que era Estados Unidos. O sea, la Revolución Francesa termina en el Imperio Napoleónico y después en la restauración de la corona. Por lo tanto, las monarquías desde el año 15 en Europa vuelven a gobernar, desde la Santa Alianza, desde que es derrotada la Revolución Francesa o su derivación, que es el Imperio Napoleónico. Conclusión, construir repúblicas era algo realmente que no estaba más que en algunos libros, en líneas muy gruesas de Rousseau, de Montesquieu, de Tocqueville después, pero era un entramado que no tenía modelos. Había que inventar. Había que crear, había que pensar. La palabra democracia es una palabra que en la época de la Revolución de Mayo prácticamente no existía. Claro. Se llamaba soberanía popular. El término era soberanía popular. Y fíjense, para los televidentes, soberano, cuando decimos quién es el soberano, es el rey. O sea, claro, cuando soberano es ¿por qué? Porque efectivamente era el que ejercía la soberanía. Y ojo que este es un tema muy importante, porque en Europa la Primera Guerra Mundial, que se inicia en 1914, es una guerra entre reyes. El zar de Rusia, el Imperio Prusiano. Inglaterra es una monarquía con parlamento, pero es una monarquía al fin, y lo sigue siendo, y en España todavía hay un rey. Igual, exactamente. Entonces, el modelo democrático, el modelo republicano, tuvo, digamos, muchos avances y retrocesos. Y lo que es hoy la Argentina tiene una curiosidad, que es realmente es un caso completamente atípico. Por eso digo que hay que situar a los hombres como Alberdi o Echeverría, los que empezaron a dibujar los planos, digamos, en un problema serio. ¿Cuál es la peculiaridad de lo que es hoy la Argentina, o de lo que eran en aquel momento las Provincias Unidas? Que es el único Estado, además de Estados Unidos, que jamás retrocedió a un gobierno monárquico. En el mundo, todos los países de Hispanoamérica que se liberaron volvieron a tener su época de reacción monárquica, por avance del Imperio Español, por supuesto. El único sector que desde Jujuy o Salta hacia el sur nunca retornó a tener un virrey, llamémosle así, o un representante de un rey, fue lo que soy la Argentina. Antes de seguir con Juan Bautista Alberdi, y rescatando esto que usted nos dice, hay algo que también me parece muy interesante del nacimiento de nuestra patria, aunque haya sido bajo la égida de una corona, o tratar inclusive de rescatar o de imponer una monarquía, es que se trató, y quizás vaya a saber si eso no fue también algunas de las fuentes de las cuales se nutre Alberdi, se trató de gente de avanzada. ¿En qué sentido? En que a mí siempre me impresiona el hecho de que la Asamblea del año 13, con todos sus dimes y diretes que haya tenido ese tipo de asamblea, bajó o hizo desaparecer los títulos nobiliarios. Bueno, sí, claro. Por ejemplo, lo cual es una medida totalmente, a mi entender, como progresista, no sé si decirlo. Claro. Y el tema de la esclavitud, el tema de abolir la esclavitud, en un contexto en donde quizás la nación más importante que se vislumbraba ya en aquella época, que era Estados Unidos, aún lo permitía.
lo cual le trajo muchísimos problemas también a sus grandes líderes, ¿no? En Brasil la esclavitud se abolió en 1886. Mire usted, mire usted. O sea, 70 años después. Era ciertamente gente muy interesante, la de 1810 y 1813. Entonces, claro, volviendo a esto, la construcción republicana, se da el Grito de Mayo, está la Asamblea del año 13, está el Congreso de Tucumán que declara independencia. Ese mismo Congreso vota una constitución en el 19, es rechazada por las provincias, no logra organizar el país. En el año 24 hay una nueva constitución y tenemos un nuevo presidente, con Rivadavia, un primer presidente. No se logra estabilizar la situación. Continúa esto que usted decía antes de las autonomías provinciales y los estados provinciales en una especie de confederación. La Constitución republicana continúa porque hasta bajo la dictadura de Rosas, las formas son republicanas, la sala de representantes funciona, hay elecciones todos los años. Claro, el 99,9% de los votos iban para un solo candidato, pero había formalmente una estructura de república. Y no votaban las mujeres tampoco. Esto no sucedió en el mundo hasta el siglo siguiente, no nos situemos nosotros en un punto tan... Ahora, el sufragio universal es propio del siglo XX en realidad. Entonces, la tarea de estos señores que en el año 37 forman el Salón Literario, Echeverría, Gutiérrez, Alberdi, desde San Juan, Sarmiento, son la misma generación. Por ejemplo, un dato, Sarmiento nace en 1811 y Alberdi nace en 1810. O sea, tienen diferencia de meses. Después mueren con diferencia de 4 años. O sea, son vidas paralelas. Echeverría muere más joven, además era un poco mayor que ellos. Pero ellos tienen que dibujar planos en el agua, y planos en el agua porque no hay modelos mundiales para mirar, porque donde supuestamente había un modelo, que era la Revolución Francesa, se vino abajo. Entonces quedaba Estados Unidos. ¿Y qué pasa acá? Pasa que el modelo de Estados Unidos seduce a Sarmiento, pero no le gusta a Alberdi. Y ahí empiezan las disidencias, porque a Alberdi gusta más del estilo europeo, le parece que el estilo del orden, volvemos al tema del orden y la seguridad, del orden europeo, de la democracia con reyes, no es un modelo descartable. Y esto es tan así que curiosamente pasa algo muy extraño. Bueno, acá traía el ejemplar, pero no es necesario que lo exhibamos. Todos sabemos que en el año 52 él escribe las bases y punto de partida para la Organización Nacional, que es, digamos, un 80% del texto constitucional. Bueno, pocos saben que 10 años después, Alberdi escribe un libro donde dice que el modelo que conviene a Argentina es el modelo monárquico y que la Argentina no está preparada para la construcción de una república porque necesita gobiernos fuertes y que para eso se necesita un rey. Y sale a buscar un rey. Y convoca, él era ministro en el exterior, convoca a la posibilidad, y hay un texto muy sorprendente, y no es un texto menor, no es de esto que escribió una nota periodística, es un libro de 550 páginas, donde dice que la monarquía es el modelo más indicado para toda Hispanoamérica, que por su modelo heredado del autoritarismo de la colonia y por su espíritu español, no podía copiar los modelos norteamericanos y había que convocar a un gobierno monárquico. No hay que ser injusto con Alberdi porque también pensaba lo mismo Belgrano. Pero Belgrano lo pensaba en 1810. Claro, está lo curioso es que sea la misma persona que escribió la Constitución. Claro. Sí. Pero ojo, que en esto yo no estoy haciendo una especial una crítica. Valoración. Claro, lo que estoy diciendo es que su búsqueda de un modelo y este modelo, esta discusión del modelo, admitía estas idas y venidas, o una persona que, como no era un político activo Alberdi, sino un intelectual, bueno, se devanaba los sesos pensando caminos. Por suerte en el 52 estaba convencido de que la República era un buen modelo y nos legó las bases, y digamos Urquiza fue su hombre para la seguridad. O sea, él apostó a Urquiza y después, bueno, tanto es así que cuando se separa la gobernación de la provincia de Buenos Aires, él se queda con Urquiza y es ministro plenipotenciario en Europa por Urquiza, ¿no? Profesor, en el último bloque lo vamos a meter durante unos breves minutos en esta charla a Sarmiento. Usted es un apasionado sarmientino. Eso sí. Luego de la pausa. ¿Cómo no? I see trees of green, red roses too. I see them blue.